Hoy nos acompaña poeta espléndida, Aurora Luque. Bienvenida, Aurora, estamos contentísimas de tenerte aquí en Granada y en concreto, ¿no?, en el ciclo de Sábado en Armas. Y la acompañará otra poeta estupenda, amiga de la asociación, bueno, no amiga, aparte de la asociación y de esta empresa que hemos montado, que es el Sábado en Armas, Rosa Verbel. Y bueno, pues yo no me dilato más, les concedo la palabra a ellas para que podamos disfrutar de una conversación de gran altura sobre la poesía. No sin antes recordaros que Aurora Luque estará firmando ejemplares cuando termine el acto en la planta de abajo. Y también, bueno, pues invitaros antes de nada a la sesión que tendremos en marzo, que será dentro de muy prontito porque será el 1 de marzo, así que dentro de 2 semanas, donde contaremos con la presencia de Luis Melgarejo. Y bueno, pues sin más que añadir, os pido un fuerte aplauso para Aurora Luque y de nuevo muchas gracias, Aurora, y esperamos que también. Ahora sí. Buenos días, buenas tardes ya. Me sumo a los agradecimientos entusiastas, como siempre, a Jesús Ortega, al Centro Federico García Lorca y muy especialmente a ti, Aurora. Para mí un placer inmenso volver a compartir espacio contigo y poder tener la ocasión de leer y de pensar sobre tu poesía. Te doy la bienvenida además a este espacio que es tu casa y a esta ciudad que es también tu ciudad, y sé que pues, seguramente sea un evento especialmente emocionante y conmovedor por todo lo que Granada también implica para ti. Yo he escrito un texto a partir de la relectura que he hecho en estos días de tu poesía, que como sabes me acompaña desde muy pronto, y también he tratado de pensar sobre eso y de reflejarlo y de traerlo a la conversación. El por qué uno llega a ciertos textos en ciertos momentos y lugares determinados constituye uno de esos misterios poéticos. Hay textos que insisten una y otra vez hasta que le haces caso. Hay textos esquivos que no aparecen hasta demasiado tarde, es decir, a destiempo, ¿no?, cuando dices ojalá lo hubiera leído entonces. Hay textos que aparecen muy pronto y esa primera lectura apresurada y torpe determina injustamente todas las demás. Voy a empezar a hablar de la poesía de Aurora Luque haciendo algo que probablemente es poco decoroso, que es hablar de mí misma, pero voy a ser breve. Yo nací y crecí en un pueblo de Sevilla en el que la poesía era, como se imaginarán, una cosa infrecuente. En mi casa no había libros de poesía y mucho menos de poesía contemporánea. Así que mi primer contacto placentero con la poesía fue como el de otra tanta gente en una biblioteca pública. Y se imaginarán también que los fondos de la Biblioteca Pública de Estepa no eran los de la Biblioteca Pública de Nueva York. Pero la arbitrariedad de su selección, que mezclaba pues, clásicos del siglo de oro con premios de ayuntamientos y diputaciones sin ton ni son, me hizo consciente desde el principio de algo que es inequívocamente una certeza poética. El hecho de que tú no encuentras a los textos, sino que los textos te encuentran a ti. Y uno nunca sabe por qué. Y así fue que acabé con 15 años con un ejemplar de Carpe Noctem de Aurora Luque en las manos. Lo cogí, supongo porque me gustaba el título, porque en ese momento estaba empezando a estudiar latín en el instituto, porque para ese entonces yo ni conocía la editorial, que es Visor, ni tampoco conocía el premio que llevaba en la cubierta, ni tampoco todavía conocía a Aurora Luque. Pero creo que con cierta ingenuidad ya tenía cierto sentido de la orientación. Y en ese libro leí este poema titulado Desolación de la sirena, que voy a leer. Sirena, las sirenas, la palabra sirena, cómo se desmoronan las palabras radiantes, portadoras de gérmenes de mito. Escuchó a las sirenas, escucho una sirena.
Solo queda en las sílabas un eco atroz de alarma y el ruido de la muerte. ¿Será una enfermedad mortal la del lenguaje? Cuando se pierde algo, todavía queda el lenguaje que lo nombra. La poesía es ese eco antiguo de la cosa. No la ruina, sino la persistencia de la totalidad en la palabra, o al menos su ilusión, hasta que ya no es posible siquiera relacionar el nombre y lo nombrado, y en esa confusión andamos y vivimos. Otra cosa que te enseña una biblioteca es que a las trayectorias nunca se accede de forma lineal, ¿no? En las bibliotecas, por lo general, nunca están todos los libros de un autor, ni tampoco hay forma de saber de un vistazo cuál es la cronología de los textos. Una empieza como puede, ¿no? Por cualquier parte. Yo comencé por Carpe Noctem, que es un libro publicado en Visor en 1994, pero antes de eso Aurora había publicado ya un par de libros. Hiperiónida, en 1981, precisamente publicado y escrito en Granada, y que fue ganador del premio Federico García Lorca de la universidad, y Problemas de doblaje, que fue accesis del premio Adonais, editado por Rial. En adelante, Aurora Luque publicó y sigue publicando un gran número de obras poéticas en las que sería muy largo recalar una por una, pero sí que quisiera hacer mención a algunas de las más destacadas. Camaradas de Ícaro, de 2003, La siesta de Epicuro, de 2008, ambos publicados por Visor, Personal y político, de 2015, de la Fundación José Manuel Lara, Gavieras, en el que ganó el premio Loewe en 2019, Un número finito de veranos, el Premio Nacional de Poesía en 2022, publicado en la editorial Milenio, y se ha publicado también en 2023 una edición de Tu poesía reunida en acantilado, que tienen ahí abajo en la librería, con el título de Las sirenas de abajo. De nuevo vuelve la sirena, ¿no?, que atraviesa toda tu poesía. Aunque solo sea asomándose a los títulos, aunque estoy segura de que los aquí presentes se han asomado mucho más allá, pero aunque solo sea reparando los títulos, hay algunas constantes muy visibles en la poesía de Aurora Luque que delimitan un imaginario personalísimo e inconfundible. El mar Mediterráneo y el espacio simbólico que despliega, la tradición grecolatina, el deseo y el erotismo. Se trata de una poética extremadamente sensorial y hedonista, vitalista. Y también, por supuesto, el lenguaje, sus posibilidades y sus imposibilidades. Y también otros lenguajes que no son verbales o no solo, la música, el cine, todos estos discursos que también tienen un lugar fundamental en muchos de tus textos. Como sabrán, Aurora Luque ocupa un lugar central en el ecosistema cultural también por su labor como traductora, que no es en ningún caso apéndice de su labor poética, sino al contrario. Y ahora pues conversaremos sobre eso, pero me parece que es el núcleo de su entendimiento de la escritura poética y de su relación con el lenguaje. La poesía trabaja siempre con una noción muy íntima de la extranjería, de la extrañeza. La poesía siempre es una lengua extranjera. Escribir poesía supone tomar conciencia de que no hay forma alguna de relación natural con el lenguaje. En el caso de los poetas, que como Aurora son también traductores, me parece que esto vuelve su escritura poética todavía más consciente del carácter enigmático del lenguaje, que nunca resuelve los conflictos, sino que crea todo el tiempo conflictos nuevos. Y esto también se ve en la delicadeza con la que abordan las traducciones. En su labor como traductora, Aurora Luque ha trabajado además con un material extraordinariamente sensible, por un lado por la distancia temporal que nos separa de esa Grecia antigua a la que tanto se ha dedicado, y también por lo fragmentario de los textos que se conservan, y también por otro lado por pues cierta distancia que hay al estar ante textos escritos por mujeres, en muchos casos, que han sido históricamente invisibilizadas por la historia de la literatura. Y me refiero aquí a traducciones pues, ya imprescindibles en el canon de la literatura clásica, bien conocidas seguramente por todos, Los dados de Eros, antología de poesía erótica griega, del año 2000, la clásica edición de los poemas y testimonios de Safo, editada por Acantilado, Aquel vivir del mar, El mar en la poesía griega, o grecorromana, lírica superviviente de la antigüedad clásica.
Leer a Aurora Luque es entrar en un territorio en el que el pasado, el presente y también el futuro conversan no solo sin jerarquías, sino también sin distinción. En el que el mar es un horizonte posible, más allá de donde estemos situados, emplazados, y en el que la poesía es una fuente inagotable de placer. Hablaba antes de los itinerarios inesperados, de las cosas que uno hace sin saber muy bien por qué, solo las hace, y tiempo después cobran sentido. Si conociéramos la historia en su totalidad, de dónde venimos, a dónde nos dirigimos, a qué velocidad nos desplazamos, y no solo en un sentido individual, sino también en un sentido colectivo. Pero nunca sabemos nada de nada, ¿no? Solo tenemos fragmentos, y de eso pues Aurora también sabe muchísimo. Trabajamos con esos fragmentos, con esos pequeños recortes, amamos esos pequeños recortes, peleamos por ellos. Tardamos tanto a veces en entender un verso releído, escribe Aurora. Tardan tanto los versos releídos en encontrar el cuerpo que los narre. Muchas gracias. De nuevo voy a plantearte a partir de esto una primera pregunta que en realidad es muy general, pero creo que puede servir como puerta de entrada a la conversación y que tiene que ver con el tiempo y con la escritura y con cómo te asoma en este momento a tu trayectoria, que es, como digo, una trayectoria muy abrumadora y muy intensa y extensa y además está llena, como digo, de circularidades y de obsesiones recurrentes y me gustaría saber desde qué mirada lees los primeros poemas, los primeros textos y cómo lo relacionas con lo que te interesa ahora o con tu visión actual de lo poético. Muy bien, permíteme primero que te dé las gracias, Rosa, por tus palabras me gusta escucharte, pero me daba un poco de vértigo también pensar que estaba hablando sobre mí. No sé, me sentía un poco incómoda, casi sobre todo por los elogios, pero te agradezco mucho el esfuerzo que te has tomado en hacer ese análisis tan cuidadoso y tan brillante como todo lo que tú haces. Quiero dar las gracias, por supuesto, a la Asociación Dientes de Oro, al Centro García Lorca y a UNESCO, a la Ciudad de Literatura de la UNESCO, porque ya no es la primera vez que me invitan también y sé que lo organizan todo muy bien y además en Granada, ¿no? Volver a Granada, pues solo lo sabe quien ha estado fuera muchos años y vuelve, y además encuentro aquí tantos amigos, tantas amigas, desde la escuela primaria al instituto, desde la universidad, Málaga, o sea, de todas las etapas de mi vida han venido personas muy queridas, así que quiero agradecer tanto a esas personas como a los que han venido porque suelen venir o porque les interesa la poesía, vienen por Rosa y vienen porque son ya habituales del ciclo. Estoy muy emocionada, de verdad, no es lo mismo leer en Granada que leer en otros lugares y no sé si me pondré nerviosa incluso de la emoción, ¿no? que siento hoy. Bien, pues lo que tú dices de la trayectoria, que cómo me asomo, pues con mucho vértigo, también por la cantidad de años que de pronto me separan de aquella, te preguntas cómo he llegado hasta aquí, cómo me ha podido pasar a mí que tenga ya esta cantidad de años encima, y sí, los libros lo demuestran, son una especie de hitos también, pero el vértigo lo da la propia edad, ¿no? A veces no te crees que ya te esté pasando, ¿no? Que ya estés llegando a unas décadas a las que casi veías como no hace nada, como lejanísimas, ¿no? Y piensas en que se te ha ido la vida y sobre todo también literariamente a veces me pregunto si he sido leal del todo a la poesía, si a veces no he perdido tiempo en otras cosas que no valían la pena y te das cuenta cuando es tarde. En fin, que creo que no he perdido la pasión por la poesía, eso sí es verdad. Y también me siento a la vez muy
ajena y muy cercana a los primeros poemas. Es increíble cómo todavía reconoces a la casi niña que escribe los primeros versos y recuerdas cómo olía aquella flor de almendro que te inspira casi el primer poema, y sigue vivo ese olor y ese estímulo. Y por otro lado ya también sientes la carga de una cantidad de experiencias que desde luego te abruma con tedio y con balances quizá no tan amables, ¿no? Sobre todo las experiencias de muerte de personas cercanas te dejan huecos, te dejan mordiscos en el corazón y te dejan, desde luego, en una situación con el entusiasmo más, en fin, que aminora los entusiasmos de la adolescencia o de la primera juventud. Pero me he reconciliado de alguna manera con la que escribió Hiperiónida, un libro que yo odiaba porque era muy prematuro, porque lo escribió en 17 años, 18, en Granada, es verdad, en el primer curso entre CO y primero de carrera. Entonces, salvé 2 o 3 poemas para las reunidas, pero sí que he rescatado de los borradores, luego al final lo leeré ya, entre otros, ¿no? Si acaso. Me sigue dando cierto pudor, ¿no? Pero es verdad que esas primeras emociones, esas primeras... tienen una cualidad que se va manteniendo a lo largo de la vida. Yo creo que me sigue emocionando casi lo mismo que a los 10 años y que a los 12. Se cruzan experiencias muy variadas y vértigos a lo largo de la vida. Y sobre todo reflexionas sobre el lenguaje y comprendes la inmensidad de la literatura, ¿no? De la que no puedes leer, de la que no te va a dar tiempo a leer, ¿no? Y no vas a poder disfrutar y eso te apena, ¿no? Deja un regusto amargo. Pero yo creo que no cambiamos, para bien o para mal, no cambiamos tanto desde esos primeros versos que aparentemente, bueno, muy ingenuos, ¿no? De los primeros años. O sea, que me asomo con esa mezcla de sensaciones, vértigo y esa sensación agridulce de estar ya muy al otro lado de la balanza, ¿no? Aquella niña queda ya lejanísima también, ¿no? Desde el punto de vista cronológico. Sí, yo te quería preguntar, porque imagino que sí que hay algo que ha atravesado absolutamente tu poética y que quizá no estaba tan presente en los primeros poemas o libros, que es la experiencia de la traducción. Y te quería preguntar por cómo la traducción ha determinado tu visión de la escritura poética y también al contrario, cómo tu poesía ha determinado tu entendimiento del ejercicio de la traducción. Y también sobre esa dificultad casi arqueológica que hay en relacionarse con textos tan fragmentarios, ¿no? Y tan como ruinosos. Y antiguos. Sí, lo que pasa es que precisamente a pesar de ese carácter fragmentario, están muy estudiados, muy controlados, digamos, muy estudiados de manera escrupulosa por los filólogos y entonces por la gran filología. Entonces hay garantías, ¿no? Esos fragmentos precisamente no puedes saber con ellos lo que no se puede inventar nada. Y cuentas además con una tradición de traductores previos que provocó mucho respeto, ¿no? Para mí traducir ha sido algo, no es que llegara de manera consciente a la traducción. Yo iba a estudiar hispánica, iba a estudiar porque era lo más cercano a mi idea. Yo creí que existía una carrera que se llamaba literatura pura a los 14 años. No sabía, no sé quién me lo pudo decir, y que se estudiaba solo en Madrid. Entonces a mis padres yo les dije a los 15 años, yo no quiero estudiar farmacia, yo quiero estudiar literatura pura en Madrid. Sería también por las ganas de volar, ¿no? Entonces eso no existía y tal, y lo más cercano ya me dijeron que era hispánica y tal. Pero un tío mío, además fallecido este año, mi tío Alfredo, profesor de filosofía, profesor de ética aquí en la Facultad de Letras en Granada, me recomendó que ya que me gustaba tanto el griego y el latín, se me daban muy bien y disfrutamos mucho ya desde el COU sobre todo y tal, que estudiara clásicas. Y entonces al estudiar clásicas ya me di cuenta de que no me había equivocado y que para conocer la literatura, la poesía que yo amaba a fondo,
lo mejor era empezar por el principio, y en el principio están los griegos, evidentemente, y los romanos. Entonces, arrancar desde ahí, pues lo sentí como un privilegio. Y nada, pues por ahí fue ya también mi vida profesional. Y traducir poesía para mí ha sido un gimnasio. A mí cuando me dice mi hijo, ve, mamá, veo gimnasio y tal, que es muy bueno para allá. Yo gimnasia hago con las neuronas, que es una parte del cuerpo también. Todos los días hago muchísima gimnasia con las neuronas. Y no, yo no voy a ir a gimnasio, perder el tiempo en tal cosa. Entonces, es verdad que lo hago como gimnasia, como una especie de entrenamiento placentero, jamás me lo impongo, y que llena espacios entre pues, la escritura de un libro y otro de poemas, de un poema, una racha en la que escribo una parte será parte futura de un libro, de poemas. Yo no me doy prisa nunca para publicar poesía, creo que es nefasta la prisa, el querer presentarse a un premio en una fecha y acelerar el proceso de escritura de un libro. Entre mis libros, entre casi todos hay 5 años, 4 o 5 años de plazo entre uno y otro, ¿no? Y la traducción es como mi ejercicio, mientras, además, a veces en colaboración, por ejemplo, el griego moderno con amigas en Málaga, aquí hay una, Olivia Castillo, pues con ella publicamos, sobre todo, se acabó publicando, pero lo placentero era traducir a 6 manos. Además, eso es un negociado allí que teníamos peleas, de que por 2 versos nos peleábamos. Y es verdad que llegar al fondo del... Es que se lee yo entiendo sobre todo la traducción, si me sigue ocupando tiempo y me sigue fascinando es porque llegas al fondo del texto. Es la mejor manera de leer, es que te metes dentro de la casa del autor, de la autora, estás en sus sueños, estás en su cocina, estás en su escritorio, por supuesto, estás en su jardín, es que conoces, te metes, te zambulles, ¿no? en la poesía, en el mundo de un poeta. Y el hacerlo por placer, jamás me he impuesto ninguna, o sea, para vida profesional ya tuve la de la enseñanza, y elegí a los autores por puro gusto, por puro placer, los que me gustaban y los que quería leer más a fondo. Y entonces era además me daba sosiego el volver del instituto de un día duro con gente que no quería leer a Homero y tal, y de pronto pues me zambullía en un epigrama de la Palatina y estaba con amigos, ¿no? Así como allí no tenía no me protestaban por el examen y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ha sido como también un consuelo y un pequeño refugio, ¿no? Que sigo valorando, ¿no? ¿Alguien? O sea, ya, se ve que es muy larga ya la respuesta. No, cállate. El micro. No, pero sí, ya vuelve ya la... Vale. Es que hago muy larga la respuesta, ahora ya procuraré breve para leer algún poema y eso. Sí, yo te quería preguntar, ya no solo por esa genealogía que tú haces de autores a los que has traducido y esa conversación con ellos, sino también con la propia conversación con los traductores de los poetas. Y ahí hay una genealogía muy interesante. El otro día leía unos poemas de la poeta argentina Mirta Rosenberg que en realidad dialogan con las traducciones de Anne Carson sobre Safo. Y ahí también pensaba en tu traducción de Si no el invierno de Anne Carson y de toda esa genealogía de autoras que se han acercado a la poesía fascinante de Safo. Y te quería preguntar por eso, ¿no? Por ese diálogo también con otras traductoras. Bueno, tuve la suerte también de escucharte conversar hace un par de años con Cristina Rosenvinge a propósito de sus versos sáficos y también creo que fue un diálogo muy, muy estimulante. Y te quería preguntar precisamente por eso, por cómo te relacionas con toda esa ya tradición, sobre todo de autoras que han conversado con Safo más que traducirla.
Sí, sí, la verdad es que esa senda es la que más he transitado. Casi todo ha sido, además, autoras que he conocido a partir de Safo, que fue un motivo, el tema que me impuse yo misma, que elegí yo misma, porque para hacer la tesina aquí cuando estudiaba acabé clásicas, ¿no? No existían los estudios de género, a nadie se le ocurría proponer así. Bueno, yo elegí el tema además porque estaba haciéndose antologías de autoras contemporáneas, el litoral femenino, ellas tienen la palabra, no, las diosas blancas, las diosas blancas. Entonces digo, y claro, y la antigüedad, ¿qué voces femeninas hay, no? ¿Qué voces de mujeres? Encuentro a Safo, José Luis Carlos Martínez dio un curso sobre papirología y recuerdo un comentario de un poema de Safo que no se me olvidó, bueno, el caso es que ha sido a partir de Safo, porque Safo además sirve casi de termómetro para ver cómo se ha ido articulando esa genealogía rota y discontinua, cómo en muchos siglos la autora, la mujer que quería escribir poesía estaba sola, pero sola, absolutamente sola. No es que no había libros de otras mujeres en bibliotecas o no. Entonces, Luis Labé, Carolina Coronado, Jesús Gómez de Avellaneda, todas recurren a Safo para legitimarse como voz de autoridad, ¿no? En nuestro siglo ya no hace falta, ya somos más y es algo normal, ¿no? Que las mujeres escribamos poesía. Pero es algo nuevo, es algo inédito, lleva 5 minutos en la historia, hasta de Gloria Fuertes se reían. El llamar a la poetisa con ensorna y con burla y en plan ridiculizando la palabra, en fin, se debe porque no se toleraba que hubiera una... Para no tomarla en serio se llamaba poetisa, con lo cual le echaron una carga terrible al término que yo creo que hay que limpiar. Pero bueno, entonces Safo ha sido como esa autoridad, porque Safo es indiscutible, hablaron bien Platón, Horacio, Ovidio, Catulo, la toman incluso como modelo los poetas romanos, Platón la llama la 10ª musa, en fin, que todos... Que era intocable, porque si los grandes la respetaban, ya con Safo no se podía negar su autoridad y su valía. Entonces, claro, las autoras contemporáneas, Carson, digamos que inventa una forma de traducir muy radical, muy diferente a las traducciones. Se aleja de la filológica, pero bueno, es como el otro extremo. Ese extremo es incluso un poco inquietante y alarmante, ¿no? De hecho, hay un filólogo un estudioso de la poesía de fragmentos y testimonios de Safo, Camillo Neri, un profesor italiano que acaba de publicar una edición así y no nombra a Carson conscientemente, nombra a todos los contemporáneos, no la respeta como traductora ni como estudiosa, porque tiene un ensayo maravilloso sobre Eros y sobre algunos de los poemas de Safo que son verdaderamente insuperables. Pues no la nombra, y hay algo ahí, hay unos celos profesionales, como no tolero que te pases esta raya, ¿no? Ni citarla, ni siquiera para decir no me gusta, ¿no? Nada, no existes. Bueno, pues ahí se delata, ¿no? El caso es que a los lados en esa línea de Safo, pues yo encontré, por ejemplo, a René Vivian, que es una poeta francesa que tradujo amplificando y versionando también la poesía de Safo, una tardía de Baudelaire, una poeta verdaderamente maldita, porque es que de verdad que la maltrataron, la maltrató la tradición. María Rosa Gálvez, que tiene una tragedia a finales del XVIII, ¿no? Una tragedia neoclásica, pero ya con un personaje de Safo, que es una mujer que quiere amar, que quiere escribir libremente. Es muy especial, sale también de los moldes, ¿no? Autoras a las que no conocemos, qué curioso, ¿no? Que no salían en nuestros libros de texto, ¿no? Esto que tú dices de los encuentros, los destiempos, nos lleva a pensar que los destiempos parece que los regula alguien, ¿no? No es el azar. ¿Por qué yo no sabía nada de Carmen de Burgos? ¿Por qué no me dijeron nada en toda la carrera?
¿por qué no salía en ningún libro? Solo en la memoria de Cansino Asset, para reírse de ella como amantes de Ramón Gómez de la Serna, como gorda y tal y cual, por favor. En Memorias de un literato, ¿no? Entonces, claro, esos destiempos y esos... No es el azar. Entonces, a mí me interesa Safo porque sirve para articular y verdaderamente como ir llenando casilleros que estaban vacíos de poesía que me interesa, y yo elijo solo autoras que me gustan y autores que me gustan. Si no los considero buenos escritores, no pierdo el tiempo tampoco, tampoco se trata de rescatar por rescatar todo lo malo, ya la vida es corta, ¿no? Hay que buscar solo lo que realmente vale la pena, pero es que son grandes escritoras. María Rosa de Galvez es buenísima y es mejor que Moratín, o sea, de verdad, lo digo en serio, no es... o por lo menos está a la altura, es que encima polemiza con Moratín, pues nadie la estudió yo recuerdo sobre una carrera en la literatura del siglo XVIII, no salía pero ni nombrada, ¿no? Entonces, claro, tenemos esas lagunas y yo que creo que el escritor tiene que estar comprometido de alguna manera, pertenece a su época, como las utopías que desearíamos que estuvieran vivas, han muerto o están muy... digamos, está por inventarse las de recambio, pues digamos que mi compromiso va por hacer lo que pueda y con las herramientas que pueda, que son las de la traducción y las de la investigación y tal, y las de la poesía, las que me permiten, pues por lo menos intentar poner un granito de arena en ese camino de silencio clamoroso. Pero es que además me lo paso bien, o sea que si yo no lo hago como trabajo, sino como algo, una tarea que me parece creativa, pero que también puede ser útil quizá y que puede a lo mejor aportar algo, pero vaya, que sobre todo es en la medida de mis posibilidades y en viendo los vacíos que yo he sufrido también. Recuerdo otra autora, o sea, esta no podría traducir nada, claro, pero también me regañaba a mí misma, Aurora Luque, ¿cómo no la conocía antes, no? Bueno, me pasa con muchas, por ejemplo, Murasaki Shikibu, con la historia de Genji, una autora japonesa del siglo X, aquí estaba el Cid dando palos, y venga, el sangre para arriba y para abajo, matando moros, y sin embargo, en Kioto, en el siglo X, una obra exquisita, bueno, era una clase alta, ¿no? Pero que se dedicaban a mandarse una especie de WhatsApp, que eran por mensajes, que bueno, haikus como misteriosos así, o tankas y tal, de amante a amante, por la noche. Además, claro, tenían criados y todo, pues iban, o los dejaban, o se asomaban a los jardines, dejaban el mensaje, o sea, y se utilizaba el haiku como, bueno, el haiku no, bueno, en verso, ¿no? Se hacían los mensajes en verso, de manera, y la historia de Genji, recuerdo que la leí en Cádiz, en mi pueblo, en Alpujarra, y en un mes de agosto, en 2006, y yo digo, ay, ¿cómo no he leído esto antes? Esto tenía que haberlo leído yo en la adolescencia, ¿no? Y es que, claro, tampoco estaban en las editoriales, ¿no? Y recuerdo que escribí un artículo para una revista local que era cómo viajar de Cádiz a Kioto sin moverse del sitio, porque me hizo volar, de verdad, qué novela, qué escritora tan maravillosa. La han puesto a la altura de Proust y es que de verdad es de un refinamiento, de amor todo, ¿no? De amor con unos matices y digo, ¿cómo no conocía yo esto antes? Y qué casualidad que es una autora mujer, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Que el azar que no es tan azaroso. Otra vez se me va a ir el micro por alargarme demasiado. Sí, me resulta muy hermosa tu visión de la traducción, ¿no? Porque me parece que al mismo tiempo es un gesto muy amoroso, pero también muy político y como muy militante de las cosas en las que cree. Y siguiendo con este hilo de clásicos y de la literatura de otra época, te quería preguntar por todo este relativo fenómeno que tiene por un lado una cosa de bestseller, ¿no? de gran fenómeno de ventas, pero por otro lado también hay ejercicios
muy estimulantes creativos, ¿no? de reescritura de la tradición clásica. Y bueno, pienso por ejemplo en La Medea de Chantal Meillard, a quien tuvimos también en el ciclo de unos meses, que es un libro absolutamente apabullante. Pero luego también, como digo, en toda esta contrapartida de bestseller, pues pienso en Circe de Madeline Miller y bueno, todos estos, los libros de Jennifer Sainz, ¿no? De Ariadna, de Electra, que se están vendiendo muchísimo. Y te quería preguntar por ¿a qué crees tú que responde esta fascinación que seguimos teniendo por los mitos y por el espacio de lo imaginario grecolatino? Y una pregunta que es pues quizá un lugar común, como que es ¿por qué leer a los clásicos? ¿Por qué seguir leyéndolos y qué seguir encontrando en ellos todavía nuevo y todavía que nos interpele en el siglo XXI? Pues bueno, yo creo que la literatura clásica es tan rica y tan variada que da para bestseller, en fin, que yo tampoco recomendaría así con mucho entusiasmo, a indagaciones, digamos, serias y profundas y por lo menos más comprometidas, ¿no? Más, incluso están de moda los estoicos. La filosofía estoica, de pronto, en las estaciones de tren, en Atocha, yo me meto a sufrir. Porque no hay nada que valga la pena. Hay 2 novelas, encuentro como mucho 2 o 3 novelas que me parezcan literatura de verdad. Hay muchísimos bestsellers, aparte de literatura de autoayuda y tal, pero casi en los de autoayuda están los estoicos. ¿Y cómo ayudarte a vivir gracias a cómo los estoicos? Por favor, vamos a lo malo es que también tenemos una cierta desidia, o sea, no es tan fácil acceder a los estoicos, digamos, a los estoicos, a los epicúreos, a los poetas, a los neoplatónicos y tal. Es difícil encontrar los textos, entonces en el kiosco lo que encontramos son sucedáneos comerciales, pero ojalá pudiera ser más fácil llegar a los autores de verdad en ediciones como la tienen los italianos. Yo cuando voy a Italia me vuelvo loca, casi tengo que comprar una maleta aparte, porque tienen ediciones de bolsillo en las estaciones de trenes y de aeropuertos, autobuses y tal, con los textos clásicos, con buenas traducciones y además el texto original, un Hesíodo, una Odisea. Bueno, yo me las traigo porque no las puedo dejar allí, es que esquilo, y con el texto, además correcto, pulcro, introducciones elegantes y tal, no abaratadas, ¿no? Así como bajando el nivel para los posibles usuarios de la estación, pues éramos todos, nos pasamos por ahí. Entonces, eso lo echo de menos en España muchísimo. Falta esa vía intermedia de acceso a esa literatura en serio. Los bestsellers también pueden servir para que alguien de pronto lea sobre Circe o lea sobre Ariadna. Yo no he leído esas novelas que tú me dices, pero sí que, bueno, hay algunas buenas, de verdad. Bueno, y ahora hay una narrativa maravillosa sobre los clásicos, o sea, que no hay que irse, yo sé, los de Marguerite Yourcenar o las memorias de Adriano, ese sería el nivel, ¿no? Más deseable. Pero puede que le sirva a alguien para tirar del hilo y decir, bueno, Ariadna, pues voy a seguir buscando, voy a tal, llegaré a tal. Lo que pasa es que muchas veces nos quedamos en eso. Entonces, yo siempre en los institutos lo digo y tal, es que leer es bueno, pero no leer cualquier cosa. Leer por leer no es bueno ni malo, más bien puede ser hasta malo según qué libros. Antes que leer un libro malo, mejor ver una buena película o escuchar un buen concierto. Y antes que, o sea, leer por leer, esas campañas que hay. Yo recuerdo que incluso en mi instituto decía que, bueno, querían en marca y tal, que ya pasaron otra cosa. ¿Cómo van a pasar otra cosa? Es como quien pasa la vida comiendo hamburguesas. ¿Cómo se va a enterar de lo que es? ¿Cómo va a pasar a valorar yo qué sé, una lubina, por ejemplo, o algo exquisito y más, en fin, más mejor? Entonces, creo que está sobreestimado cierto tipo de
de literatura comercial. Hay que entender que es un producto, muchas veces, la mayor parte de lo que se publica son productos comerciales, que lo que se pretende es que se vendan, se ponen portadas, se hacen entrevistas en televisión y tal, y luego los abres el libro y el libro no dice nada nuevo y te quedas como... Entonces, a veces incluso la edición, el mundo de la edición, está convertido en un engranaje más del aparato consumista, ¿no? Y capitalista, que te hace consumir, lea usted este año esta novela y tal, porque parece imprescindible leer el planeta. No, pues no. Entonces, y los clásicos siguen siendo la resistencia, la verdadera resistencia. Es decir, no acaban la definición utópica de Italo Calvino, ¿no? Clásico es aquel libro que no acaba de decir nunca acaba de decir lo que tiene que decir. Y es verdad, yo lo compruebo con los menos de 200 fragmentos de Safo, que siguen, claro, los clásicos que son además para releerlos, ¿no? Lo lees una vez, no, es que te acompañan, es que son de dejarlos en la mesita de noche. Entonces, un poeta como Homero no se gasta las traducciones de Homero, hay que renovarlas. Porque es verdad, una cosa que he dicho, las traducciones envejecen, los clásicos no, el original no, pero las traducciones sí, cada época hay algunas traducciones decimonónicas del teatro que ya no se pueden leer, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo ir a buenas traducciones, pero de los textos originales, entendiendo que puede haber excepciones en estos recursos. Por ejemplo, esos ejercicios de Anne Carson, sabiendo desde dónde lo hace, de ese juego, de ese diálogo un poco gamberro con el autor y tiene unas troyanas maravillosas que en cómic. Pues digo, esto a mí no me va a gustar, no, porque además convierte en animales, o sea, parece una locura. Pues son las troyanas y emocionan. Digo, ¿será posible que me esté yo emocionando con un cómic? Aquí está una versión tan aparentemente... Y claro, es que Carson tiene mucho talento. Entonces, hay que tener cuidado y no todo vale. Incluso, aunque lo vean como clásico, hay que ver hasta qué punto está tratado dignamente ese mito o ese tema. Y aparte que se inventa mucho luego pero para llenarlo a veces, para rellenar una narrativa que tampoco tiene densidad literaria, en fin, mi listón lo tengo en Yourcenar, y entonces de ahí no bajo. Sí, no hay que rebajarse. Bueno, pues quizá una última pregunta antes de pasar a leer poemas y luego abrimos también la participación del público. Mencionaba el cine, mencionaba la música y hay referencias, algunas más explícitas y otras más subterráneas en tus poemas, tanto a la música como al cine, y te quería preguntar por eso, ¿no? por la presencia que en tu vida y en tu escritura poética tienen otros discursos y otras artes, y por esas grandes películas y grandes bandas sonoras de tu vida que se han colado en los poemas. Bueno, es que no se trata de enumerar y tal, pero sí bueno, en realidad sin música, yo entiendo que la música es un arte más completo, o sea, llega más, es más universal que las demás, ¿no? Incluso casi todas las demás artes contienen música. La poesía es palabra con música, no es otra cosa. Sin música no existe la poesía, es la música especial de las palabras, ¿no? Hay quien, bueno, se puede crear ritmos dejando lo musical un poco y quizá yéndonos a lo plástico, ¿no? También lo hay, una creación de poemas que el efecto es atmosférico, espacial, ¿no? Es verdaderamente también es poesía, ¿no? Jugar con lo visual de las palabras. Pero yo entiendo que la música, además, con lo que tiene de resorte, de activación de la memoria, de los recuerdos, de archivar nuestras vivencias, escuchamos de pronto en la radio una melodía, una canción antigua y wow, se nos viene encima un año entero, o una persona de pronto la recordamos, o el momento en el que... Entonces, la música es muy poderosa.
Entonces tiene esa manera de estar también combinada con el resto de las artes. Yo estoy muy contenta porque uno de los poemas de problemas de doblaje, además que tiene que ver con Granada, el momento en el que lo escribo y tal, escribió una serie de tangos, tango 1, tango 2, tango 3. Pues el uno lo ha musicado José María Micó, que es un poeta y traductor de clásicos italianos. Ha traducido, perdona, a Torcuato Tasso, ¿no? Sí, 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 y además, bueno, y tiene Ariosto, y tiene una capacidad para traducir, además, y la Divina Comedia en verso, con ritmo, o sea, con medida, no con la rima, pero sí con la... Entonces, él se cansó un poco de la vida universitaria y con su mujer se dedicaron a cantar. Él tocaba el charango, la guitarra, el laúd y tal, y han formado un dúo y él compone piezas y tal, adapta poemas y con su mujer canta y van por ahí, pero además en plan bares, ¿no? De ir leyendo en baretos y en sitios, y ha tomado el tango, uno lo iba a leer y lo ha convertido en una canción, pero incluso me ha mandado como hasta de las GAE para que lo registre, todo así como una cosa muy seria, ¿no? Y entonces es muy hermoso, además, muy bonito que te conviertan un poema en canción. Porque es como la vida del poema cambia. Es el ideal, desde luego, que lo canten a alguien, ¿no? Porque nace así, es que la poesía nace como letra de canción. Es que a Safo iba cantando, o sea, su poesía era cantada, la ejecución no se volcaba en un libro, se volcó pronto y pasó pronto a ser obra escrita, pero ella escribía letras de canciones. Entonces es un lugar maravilloso, ¿no?, para la poesía. Yo lo he comprobado también con Cristina Rosenbinge, que me escribió para consultar, le propusieron una Safo para el Teatro de Mérida, el director del Teatro de Mérida, y me preguntaba que tenía ya todas las traducciones, de todos los traductores, además tengo la fotografía del piano con todas allí, y investigó muchísimo. Y al final me preguntaba que quería ser muy fiel en los dos poemas que se conservan mejor de Safo, el Himno Afrodita y el de los síntomas de la pasión, y realmente funcionan. Ahora escuchas sus canciones, que son canciones de Rosenbinge, incluso mete pues, cosas coloquiales de ahora, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de la mala hostia de los dioses, ¿no?, con el poema de Titón, de la cigarra y tal. Y además tiene que poner estribillo, la canción actual convierte fragmentos en estribillos, pero en realidad capta el espíritu de Safo. Yo recomiendo el disco, de verdad, porque es que es un disco de Cristina Rosenbinge, pero es leal al espíritu y a una lectura bastante digna de la poesía de Safo. Por ejemplo, hace un poema solo con fragmentos, con palabras sueltas. El de los epitalámios lo convierte en una canción de boda muy alegre, una especie de rumba. En fin, que la poesía como canción encuentra ahí un lugar en el que estar. Y claro, yo he tenido pues, en la música, pues, no sé, como obsesiones en cada época, ¿no? Y se han ido cruzando, pues en una época los tangos, en otra las mornas, Cesárea Évora me fascina, o la música griega contemporánea, o la música clásica, cuando estábamos estudiando clásicas aquí con Enrique Gámez, que fue director del Festival de Cine, que era compañero nuestro, nos dio por la ópera, por los líderes y tal, y que nos empapamos de ópera hasta el tuétano. En fin, que cada época, o sea que con la música soy bastante, digamos, caprichosa, tampoco me gusta casi toda, y sobre todo las canciones que acaban cifrando memoria y conteniendo partículas de vida propia. Pues si te parece bien, podemos escucharte leer maravillosos poemas y luego dejamos también un par de minutillos para alguna pregunta. Pues, a ver, ¿qué tengo? ¿10 minutos así? Lo que Bueno, quieras. tampoco hay que abusar del amable público. Tengo aquí seleccionado algunos.
Voy a leer uno que tiene que ver con, como has ido a la infancia y a los primeros libros y tal, voy a leer uno que han recogido en una antología que se ha publicado de poemas sobre la Alpujarra y sobre Sierra Nevada, se titula A modo de Geórgica, y se lo quiero dedicar a amigas, a compañeras de la escuela que están aquí, compañeras de Cádiz, amigas de Cádiz, María Moreno, Paqui, Castillo y Araceli, Álvarez, que fueron compañeras de la escuela primaria. Es que es tan emocionante. Y que, no sé, yo creo que van a entender algunas de las palabras, launa, todo eso que sale en el poema. El poema va de la emoción de ese otoño que va llegando, esa serenidad del otoño cuando se moderan las luces, se calma todo, pero la vida sigue. Se apaga la luz del solar, pero aparece la luz de los frutos, ¿no? El azafrán, los membrillos, la naturaleza cíclica, ¿no? Y quiero dedicárselo a ellas porque yo creo que van a entender perfectamente los... A ver si la página. A modo de geórgica. Lo de la serenidad lo digo en el título, claro, la geórgica de Virgilio, ¿no? Que es maestro, ¿no? en acercarte a la serenidad de los campos. Qué veladuras húmedas se abrazan a la luz. Cambian de voz el río y el silencio, los barrancos desnudos, los grillos indecisos. Una promesa tenue de letargos en ánimas y ecos. Y los frutos intentan abrigarse a sí mismos con máscaras solares, vestidos de azafrán, maíz, membrillos. Fermenta, se acrisola la savia de la tierra en los frutos tendidos en oscuras despensas. Ese fuego precario de almendras y de pan se ramifica por las calles más grises. Huelen a anís los pocos transeúntes. Un rumor de cucharas y de niños apenas ilumina una ventana. Se espera que las rosas duren hasta difuntos. El frío va inyectando gris intenso a la tierra. Hay estrellas gris claro y cielos contagiados de launa que se arrastran. El tiempo es solo un ciclo de manzanas haciéndose de antiguas humedades. Es más sabio dejarse rodar como la savia. Más acierta el dibujo que del tiempo la tierra traza con sus vaivenes. No hay destino, tan solo un reposo de aromas maduros en octubre. Bueno, y paso a... Como he hablado del tango, también lo voy a leer. También recordando esta época de Granada de la tertulia, yo no iba mucho porque tenía otras obligaciones, pero la tertulia creó, yo creo que es la conjunción de la música otra vez, la música y los bares, los amigos y la amistad y la poesía, todo eso da buenos frutos, ¿no? Cuando la conjunción es buena. Y también porque he recordado, al leerlo de Sábado en Armas, evidentemente, yo creo que me lo sé de memoria, pero por si acaso, me he acordado de Javier Egea, ¿no? Porque a pesar de todo nos hicimos amigos y me mantengo firme gracias a ti, poesía, pequeño pueblo en armas contra la soledad. Eso de pequeño pueblo en armas contra la soledad lo escuché en el momento en que, no sé si viene de ahí el nombre, sí, ¿no? Pues ese pequeño pueblo en armas contra la soledad, el que acuña Javier Egea, pues me parece genial, ¿no? Y entonces, por eso también, por su memoria y por aquella Granada perdida, pues también lo voy a leer el tango. Que este es el que musica José María Micó, pero cambia, yo lo voy a leer con la palabra original, pero claro, en un tango la palabra concha
Pues suena un poco peligrosa, ¿no? Además, vamos a ir los dos a la Feria del Libro de Bogotá a finales de abril y vamos a cantar en algún sitio. Yo creo que hemos buscado ya algún bareto de Bogotá, cualquiera sabe dónde nos meteremos. Entonces, claro, por allí no se puede decir Concha. Bueno, no sé en Bogotá, no sé en Colombia, pero de luego un poquito más abajo no suena bien. Entonces ha cambiado Concha por Nácar, pero yo dejo Concha, que es el original, que es Tango 1. Ya se ha quitado el tiempo sus prendas de verano. La noche va perdiendo sus terrazas perfumadas de alcohol y madreselva y su aliento de tangos en el alba y en la casa desnuda. Pierde también los mínimos encajes con que se subrayaban a sí mismos los cuerpos para saberse frutas elegidas o centro terminante de la página, luminosa y en blanco del deseo. El tango que se agota me recuerda que fuiste la concha que buscaba entre las islas quemadas de la vida. Y este silencio llega con un lento estribillo ineludible al fondo de un verano y un vaso. Que la muerte rodea los hombros de la vida con su brazo canalla de sabio seductor. Bueno, que va por Javier Egea y por aquella... Bien, pues... no sé por dónde seguir, tengo aquí varios... claro, estamos en el centro de García Lorca. Para mí fue muy importante leer, sobre todo los primeros libros de Lorca. Y voy a leer uno que dedico casi preguntándole a Lorca, porque no vi en Nueva York su Nueva York, ¿no? Claro, evidentemente no era la misma época. Entonces hablo con él, claro, vas a Nueva York y quieres ver al poeta en Nueva York, ¿no? Pero yo fui cuando visité por primera vez Nueva York, además fui porque un poeta al que habían invitado pues se asustó porque habían pasado 4 o 5 meses de los atentados del 11 de septiembre. Y yo me atreví, yo no tenía miedo, por supuesto. Entonces la ciudad estaba convaleciente y de ahí viene, en esa época escribí el poema convaleciente, pero también como recuperando la fe en lo que la gente de Nueva York cree que es una forma de libertad americana, de esa que se está perdiendo ahora para siempre, ¿no? De esa que están destruyendo a conciencia este señor de pelo de boniato. ¿Dónde están las iguanas? ¿Dónde están las iguanas, Federico? El mascarón, la liana, el cocodrilo. El mundo perdió ya su potencia de cetáceo, su cordaje de selvas y huracanes, sus memorias de África, sus ánimas. He venido a buscarte. Tu angustia, que fue mía, he venido a buscarla. La luz contra el acero reza sola por ti, porque pide oraciones sin credo esta ciudad. Pide un canto a sí misma. Imploran su plegaria los injertos del viejo mundo roto, donde su corazón tiene Manhattan trasplantado un castillo de Almería. El acero y la luz rezan un cántico de profunda pureza mineral. Hosana a las alturas en la altura. La ciudad está inyectada de misterios por mano de poetas. Se ve llegar a gente en las alfombras voladoras del cine. Tiene su propia Biblia, su Apocalipsis y su investidura de dolor. Una categoría de lo sacro, no visible en los tiempos de Jacinta y Zenobia. ¿Es la ciudad archivo de sí misma? Dice que no, su orgullo de isla abrupta, de Gorgona amoral, y la niña violenta se olvida de Madrid y descalza se aleja por brindar con un futuro blanco no editado.
Bueno, en otro momento leería, si hubiera más tiempo, el rap para la romería de Steve Jobs, pero bueno, ya me vaya a vivir bastante. No sé si leer un poema que me cuesta, pero también quiero dedicarlo aquí a personas que... Bueno, uno primero, eso lo dejaré para el final. Hécuba en Mariúpol. Hablando de Homero y de las lecturas de los clásicos, es uno de los que no entran en el libro, aparecen 4 o 5 al final. Hécuba en Mariúpol. Vuelve a estar Ucrania, ¿no? En los telediarios. A ver. Pero Hécuba sigue viva. Las Hécubas, esas madres dolientes que han perdido, que ven cómo mueren hasta sus nietos y que odian la guerra profundamente. Las Hécubas, por desgracia, no dejan de reaparecer por imposición, ¿no? De la voluntad de otros. Hécuba en Mariúpol. Indica Google Maps que Mariúpol dista 1700 kilómetros de Troya. Depende de si haces todo el trayecto en coche o cruzas el Mar Negro desde Odessa. Pero no hay distancia. Han escuchado a Hécuba. En lo hondo de la noche, su alarido se filtra desde el sótano. Astianaste ha caído reventado en la acera. Al lado, una pequeña maleta con juguetes. Deportan a Siberia a las troyanas. Las almas se desprenden de los miembros de los soldados muertos y lloran porque dejan bellos cuerpos atrás. Vieja corresponsal, la poesía. Y también de los... Claro, tú has hablado de la palabra, de cómo el amor a las palabras, también y yo también le he dicho que te acabas interesando por el propio lenguaje en sí. A lo mejor en tus primeros poemas los primeros nacen de manera más ingenua, pero luego te pasas la vida reflexionando sobre el propio lenguaje, ¿no? A veces sobre la propia incapacidad de las palabras o sobre cómo notas que van muriendo, como en el poema de las sirenas, ¿no? Como si estuvieran enfermas. A veces dejamos que el lenguaje enferme. Raúl Zurita tiene textos muy, muy interesantes sobre esa agonía del lenguaje, cómo lo estamos casi matando, ¿no? de puro abuso. Pero voy a leer cómo las palabras sirven para crear mundos en el diálogo. Este poema, Café de los Dioscuros, que es un café que está en Atenas, subido para la Acrópolis, cómo podemos, cómo el diálogo crea esas tardes que estamos con amigas, con amigos, charlando horas y que no, bueno, cuando tenemos tiempo también no tenemos que irnos, no tenemos que... Pero esos ratos tan buenos que son como burbujas que te hacen sentir feliz un montón de días, un montón de tiempo después, ¿no? Porque se comparten no solo palabras, es que se crea un mundo mágico, ¿no? En las conversaciones entre amigos. Y de eso va este poema. Café de los Dioscuros. Dos amigos dialogan. Conversar es crear. El diálogo ¿es un género dado o es un mundo que el mundo nos registra, generado extramuros, en una luz no usada, de semántica nueva, que dos seres fabrican, enlazándose en cintas de palabras? ¿Pudiera generarse y perecer una radiante lengua irrepetible, tras latir y ascender una tarde en la cápsula que funde misteriosa lo fugaz y lo eterno? ¿Puede haber un lenguaje que nazca y viva solo en la pura belleza del hablarse para morir después de conversado en una duración gozosa y tensa que se llame amistad? El cielo de la tarde colabora con ecos y cigarras. Y bueno, ya sí voy a leer Santa Teresa.
Este año es muy especial para mí, porque, bueno, este año, ya el año pasado, en julio, murió mi madre en Granada. Y claro, esa orfandad, cuando ya perdemos a los padres, esa orfandad es terrible, no sabes, no te puedes imaginar lo que es hasta que lo pasas, ¿no? Incluso mi madre estaba enferma de Alzheimer, pero estaba ahí. Entonces es bastante dura la orfandad. Cuando en su Alzheimer yo la escuchaba y copiaba cosas de las que decía, porque eran fantásticas, eran carne de poema, vaya, eran cosas, asociaciones con cosas conocidas, muy poéticas. La verdad es que había, a ver si encuentro el... Y como mi madre fue maestra, en fin, se lo quiero dedicar también a las personas que la conocieron, a las maestras que fueron alumnas suyas, que hay, o conocidas, compañeras suyas también, que hay varias en la sala, y a personas que la conocieron, ¿no? Que quiero hacerle este homenaje, aunque me cuesta mucho leerlo, pero bueno, voy a hacer el esfuerzo. Santa Teresa y la tarara cantan por una escotilla de la cabeza de mi madre. Los ojos son ventanas y vidriosos se abren, advierten de las salas de la mente que van quedando a oscuras. Lo que voy a decir así por este lado son palabras textuales de mi madre en su demencia. ¿Los niños dónde están? ¿Con los pastores? ¿Eres la que va a estar al cuidado de los nuestros? Con puertas de pantano que desaguan la vida triturada, informe, turbia. Te va a tocar a ti tocar la campana. A veces te dan tanta cascarria, tanta firuleta. Pero en las aguas juegan las burbujas. Resisten como algas enérgicas las palabras que entraron enlazadas con música. ¡Ay, qué larga es esta vida! No te quejes, mamá, 90 años vividos con salud y sin tragedias. Qué duros estos destierros. Mediúnica memoria, nunca escuché esos versos, sí otros de sus labios. Esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida. ¿De qué perdidos años refluye esta agonía teresiana? Sí, quéjate, mamá, 90 años de viaje merecían luz sobre los recuerdos, la lamparita última en la noche, la somera justicia de pensar he sido y basta. Memoria, no me dejes a solas, con la vida hecha lodo tras los ojos. Regresan las acequias, las colegas maestras, los hinojos, los prados. Van a poner las radios en las casas. Yo estoy muy tardía. Se desprende el pudor de sus engarces, incómodos al cuerpo, vuelve la travesura. Regresa la tarara en modo Rabelais. ¿Tiene la tarara un higo en el culo? Acudid, muchachos, que ya está maduro. Esta tarara, con su flor de carne, no vino antes a casa. Llega de un carnaval del año 30. Los ojos que sonríen dan al lago de escombros de la vida. Anarquía infantil y dolorosa. Hay gritos en la noche después. Los miedos ya no saben acogerse al lenguaje y devienen en sombra inabarcable. Se ha borrado la métrica del tiempo. Nada sabe de sí ni de sus hijos, pero canta y regala versos rotos. La tarara y Teresa cenan hoy con nosotras. Qué emocionante y qué bello escucharte. Casi creo que podríamos dejarlo aquí, pero no me resisto a dejar quizá un minutillo o dos para una pregunta rápida por si alguien del público tiene. Sí, Aurora, es un placer escucharte. Yo me estaba acordando de una de las veces en que hemos coincidimos en las Reales Atarazanas. Íbamos profesores, representantes de las distintas provincias y hiciste un discurso que fue apasionado y
animoso porque se nota que la enseñanza te gusta y que crees en ella y que crees en la educación. Y a mí me encantó porque era muy crítico con lo que había en aquel momento, que era el tema de los ordenadores para todos y con un discurso que tenía en aquel momento la Junta muy pobre, recuerdo. Y quería preguntarte, para ti la enseñanza, ahora mismo que ya te has jubilado, ¿qué piensas que se puede seguir haciendo desde la educación secundaria? Porque estoy casi convencida de que sigues teniendo pasión por la enseñanza. Bueno, de hecho, anoche llegué a Granada a las 12 en un autobús desde Murcia y venía de un instituto en Los Montesinos, en Alicante. Porque quiero seguir dando, clase ya no, la verdad, acabé un poquito, sabéis cómo cansa, ¿no? Pero sí que no me gusta perder del todo el contacto con adolescentes y además sobre todo porque hay profesores que heroicamente siguen convocando escritores a sus centros, entonces si te llaman pues hay que ir, ¿no? Entonces vengo de ahí, ¿no? Y fue muy bonito ver como adolescentes, que queda por hacer todo, tenemos todavía todo el poder, lo que pasa es que cunde el desánimo, están las redes que están haciendo todo ese daño, todas esas infiltraciones de odio. Entonces es mucho más difícil que en otras, pero hay que dar, por eso digo que no hay que condescender, con el aburrimiento, con tal, ni con ser demasiado blanditos y tal. No, los clásicos, tú vienes aquí, tú tienes que leer esto porque esto es bueno y lo digo yo que soy el profesor y la profesora, y punto. Y si te aburres, pues lo siento por ti. Entonces, claro, un poco así de seriedad, ¿no? Porque es que, no, que lean cosas que les gusten. No, lo que les gusta son pamplinas de novietes y de cosas, eso que se lo lean por los fines de semana. Entonces, claro, hay demasiada condescendencia. Entonces, a lo mejor somos nosotros un poco culpables a la hora de echar a perder. Pero creo que no, que hay que... está una tarea preciosa. Recuerdo ese día yo iba a leer un poema, lo iba buscándolo en el tren, pero veo a Cándida Martínez, que por otro lado es una persona muy seria y una profesora y tal, y veo elogiando los ordenadores y tal, y estaban eliminando los itinerarios de humanidades en varios institutos de Málaga a la vez. Digo, esto no puede ser. Entonces cambié el tal y salí y lo dije con todas. Pues no se dignó contestarme, no dijo nada. Ahí siguió y volvió a decir su discurso que traía preparado, no dijo nada. Digo, caramba. Pero sí que hubo un aplauso, porque la gente se sentía muy identificada. Es que no puedes estar vendiendo que sí, que con la tecnología ahora, y estar suspendiendo ciclos de humanidades, quitando en los institutos. Y no por falta de alumnado, porque yo he llegado a dar clases 2 o 3 y 4 y no pasaban. No, es porque, en fin, porque somos muy modernos. Entonces, ese discurso me pareció intolerable y lo dije allí. Pero vaya, yo creo que traduje lo que todo el mundo pensaba y tampoco tiene mucho mérito. No, sí tiene. Que se diga. Pero he encontrado además el borrador hace poco por mi casa y perdido en una carpeta. Creo que además es que la enseñanza secundaria ocupa una franja tan importante en las vidas. Es que yo lo que sí os pedí, si tenéis responsabilidades y tal, por favor, lo que hay que quitar es esa selectividad absurda, competitiva que hay, quitarla del toda y poner como exámenes de preguntitas variadas de cultura general de todos los años, porque eso hace que la gente, el año tan bonito que son los 17 años, que lo pierdan obsesionados por rascar una décima por aquí y por allá, pierden un año y no aprenden nada en ese año. Por lo menos el modelo griego tenía que dar encima Genofonte, por Dios, que no me gusta nada. Porque los clásicos me gustan, pero no todos. Genofonte no me cae bien. Entonces, claro, es como, ¡ay! Qué pena, ¿no? Que encima, en fin, que esté mal. No, Genofonte César se puso en época de Franco, porque eran antidemócratas los dos, ¿no? Antirrepublicanos, antiatenienses. Pues claro, y todavía siguen Genofonte, creo, ¿no? No sé, igual. Pues no, ya está bien, por favor, una rebelión, aborda. Y claro, yo lo intenté con latín y nada, había un grupo de profesores que se negaron a dejar sus papelitos amarillos con sus apuntes de César y no salió vídeo, ni una selección de Tibulo, vídeos de poetas que llevábamos y no salió. O sea que
está muy bien estudiarlos como autores, como unos autores más, pero no como autores en blog, o sea, como autores a los que un adolescente de 17, incluso la tragedia, bueno, no quiero dar la clase aquí, pero bueno, que verdaderamente, que está todo, que se sigue, hay una responsabilidad enorme, cuesta más trabajo que en otras épocas, pero que no cunda el desánimo. Los adolescentes, además, incluso aunque no te lo digan, porque no lo dicen nunca, porque son ingratos ya, ¿no? Esa edad es ingrata, además, incluso si en lugar de reconocer por timidez, los que sí están de acuerdo contigo no lo dicen porque los demás los tratan de... Es una edad muy mala, pero hay que hacerlo y yo creo que... Yo además me saltaba las programaciones. ¿Cómo no iba yo a hacerles leer traducida en tercero, en mi primera bachillerato, una selección de la Odisea, darles una tragedia y un discurso de Platón? ¿Qué menos? Y además, ya podía venir el inspector, si no, nunca vino, pero me daba igual. Los míos no se podían ir sin eso leído. Y me da igual lo que las programaciones dijeran. O sea que hay que como tener fe y que tampoco te machaque, o sea, no dejarse machacar. Hay otra cosa, que las directivas de los institutos, pues que ojalá estén llenas de gente con sentido de lo humanístico, porque a veces nos encontramos que nos gobierna cada directiva, que madre mía, ¿no? Entonces hay que intentar luchar por todo eso, que no se pierda el ánimo. Y yo creo que los frutos se ven. No los vemos, porque luego los alumnos se pierden y tal, pero a la larga sabemos que fructifican. Lo malo es que nos desanimemos todos, es que eso quieren, que nos desanimemos. Eso es lo que quieren, que tiremos la toalla, pero no vamos a tirar. Bueno, hay tiempo solo para una pregunta más y creo que... Yo cedo el turno. Muchas gracias. Y luego, bueno, sí, como Aurora estará abajo formando, ahí seguro puede... Hola, Aurora. Sé que hay 3 ciudades en tu vida fundamentales y un pueblecito: Almería, Cádiz, por supuesto, Granada y Málaga. No te puedes olvidar. No me vayas a poner a elegir. No. Además, mi pueblo casi me tienen un poco la cruz encima porque nací en Almería. ¿Qué le voy a hacer? Me figuro como almeriense y es que te da vergüenza decir que eres de Cádiz. Nadie es perfecto. No. Mira, en 5 días en mi instituto, allí en Málaga, Vicente Espinel, alias Gaona, allí estudió, bueno, se examinó Picasso, lo hicimos siempre, hizo bachiller Severo Ochoa, bueno, poetas Emilio Prado, etcétera, etcétera, y van a poner a la biblioteca, como tú bien sabes, tu nombre. Va a ser un acto precioso. Y a mí me gustaría que nos dijeras brevemente qué significa para ti que pongan a una biblioteca tu nombre. Bueno, pues de verdad que lo repito y no es un tópico ni nada, o sea, no lo digo por... es que es muy emocionante porque, bueno, te pueden invitar a leer aquí, a ir allá, tantas conferencias por aquí y por allá. Estoy muy honrada, ¿no?, de que a la poesía se encuentre ese sitio, ¿no?, y que se pueda compartir con personas en vivo y tal. Pero una biblioteca de un instituto, y además del instituto más antiguo de Málaga, el instituto es precioso. Si pueden ver el edificio, un patio, un edificio del siglo XVII, con pinturas, Yo di 3 meses solamente, una sustitución, después me dieron una licencia por estudios y me fui a Creta. Pero esos 3 meses fueron muy bonitos también. De todas formas, es la cosa en sí, la cosa que lleva toda biblioteca. Las bibliotecas para mí son lugares sagrados, de los pocos que nos quedan. Las bibliotecas, las librerías, los teatros, los museos, todo invento griego. Es que no, hay que ver, vamos, no sigo. Y son lugares donde resiste la cultura de verdad, o sea, que no sobrevive además con libreros heroicos y libreras heroicas. El teatro también, como tú sabes, Enrique, es cosa heroica. Quien decide ser actor o actriz no tiene nada seguro en la vida. Los padres se echan las manos a la cabeza cuando alguien dice que quiere ser actor o actriz en la casa, ¿no? Nadie te asegura un trabajo ni nada, ¿no? Y las bibliotecas también, bueno, yo lo digo, además tienen un potencial revolucionario, realmente, porque
una cosa que de la que a veces no caemos, es que uno va a una biblioteca y se puede hacer rico. Yo voy una persona sin recursos va a una biblioteca pública y puede hacerse rica. ¿Cómo? Leyéndose, por ejemplo, los clásicos de Cátedra de Letras Universales, de los prólogos y las obras, puede hacerse rica conociendo toda la literatura universal. Puede leer novelas de todas las épocas, puede leer historia. O sea, lo que lleva dentro, de verdad que es una riqueza no comercializable, por la que no tienes que pagar a nadie, pero que verdaderamente te hace sentir la vida desde un punto de vista, o sea, te aleja del consumismo, lo relativiza, ya no te sirve tanto tener un Rolex y tener un Ferrari, como realmente el gusto de poder llevar dentro de ti todos esos mundos que la literatura te da. Yo me siento como si hubiera viajado al Kioto de Murasaki Shikibu, al San Petersburgo y al Moscú de Karenina y tengo la sensación de haber estado allí, de haber viajado, de que ese mundo, además con mi película, porque cada uno cuando lee es director de su propia película. Tu Ana Karenina o tu Madame Bovary son los tuyos. Esas imágenes que tú tienes son tuyas, ¿no? Son parte de tu cerebro. Y esa riqueza es tan auténtica y tan, digamos, enriquece tanto la vida. A mí me da pena la gente que no llega a disfrutar de verdad de lo que supone incorporar buenos libros y disfrutarlos, ¿no? Y ese viaje interior que supone una buena, por no hablar, yo qué sé, Santa Teresa leída en voz alta, es que de verdad te lleva a mundos maravillosos, que se viaja de verdad, ¿no? Y te hace rico. Entonces, por esa razón, las bibliotecas son subversivas, en el sentido de que cualquier persona de cualquier clase social, y sobre todo de las que tienen menos posibilidades de comprar libros para tenerlos en casa, pero incluso las que tienen dinero, es que la biblioteca ya los tiene todos, ¿no? Digamos, por lo menos virtualmente, ¿no? Y entonces eso no le interesa al sistema. ¿Por qué se van quitando presupuestos para las bibliotecas? ¿Por qué se les llena de actividades un poco tontunas muchas veces para hacérselo, yo qué sé, ¿no? O porque es como la servidumbre de la tecnología, que ya vemos a dónde nos está llevando. Ya los dueños de las tecnológicas, el tipo de calaña que son. Entonces, la biblioteca antigua, la biblioteca clásica, la de los libros en papel, también lo virtual, pero es un tesoro. Y entonces, en ese sentido, es un tesoro depositado en un santuario. Y es, además, con ese valor subversivo. Gente que se mete en una biblioteca y se pone a leer, ha hecho, digamos, o sea, ha cambiado, además, incluso como escalera social. Es que esa riqueza realmente sirve para la sociedad, luego llegas a un sitio y gente que ha empezado de la miseria o migrante o tal, consiguen, lo han contado, incluso exiliados de todos los países, que salieron de aquí y tal. O sea, que realmente tiene un factor, tiene un valor revolucionario que por supuesto ya se encargan de ridiculizar y de relativizar y tal, pero tenemos que seguir creyendo en ella. Y por eso que para mí de verdad es un auténtico honor que le ponga mi nombre a una biblioteca en Málaga, en el instituto más antiguo de Málaga. Pues de verdad que como que no me lo creo, que no me lo merezco. Pero vaya, estoy muy contenta. Bueno, con esto nos quedamos, con ese merecidísimo bautizo a la biblioteca del instituto. Y pues bueno, solo recordar una vez más que estará ahí abajo Aurora durante unos minutillos firmando y que aproveche la ocasión de comprar alguno de sus libros y de llevárselo al firmado. Muchas gracias y nos vemos la próxima.